¿Qué tal, amigos suscriptores y público en general? Hoy traigo para ustedes el tema de la retención en la fuente de rentas de trabajo no laborales. Recordemos que también existen la retención en la fuente para la relación laboral o legal y reglamentaria, es decir, los asalariados. Hoy veremos los que no son asalariados, es decir, estas personas naturales que ganan ingresos por servicios, honorarios o comisiones, y que le pueden aplicar las tarifas de retención en la fuente del 4, 6%, 10%, 3,5%, etc. Pero también existe la opción de que se les aplique las tarifas de las tablas de retención en la fuente del artículo 383 del Estatuto Tributario. ¿De qué manera? Pueden optar por las retenciones del artículo 392 del Estatuto Tributario, tarifas tradicionales, o por las tarifas de la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario. Eso es lo que veremos a continuación. El decreto 2231 de diciembre de 2023 en sus artículos 9 y 11 dice: en el artículo 9 dice que las personas que tengan ingresos no laborales podrán tomar las deducciones del numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, es decir, las rentas exentas, siempre y cuando manifiesten de que no van a tomar costos y deducciones asociados a estos ingresos. Y en el artículo 11 dice, allí dice que estas personas naturales, cuando manifiesten de que no van a hacer uso de los costos y deducciones, se les aplicará las tarifas de la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario, y si no lo manifiestan, entonces se les aplicará las tarifas del artículo 392 del Estatuto Tributario, es decir, las tarifas tradicionales. Entonces, ¿cuál es esa nota que se debe redactar allí dentro del cuerpo de la cuenta de cobro? La que están viendo allí en letra de texto azul. La leeré. Declaro que no haré uso de los costos y gastos en la declaración de renta del año tal para enfrentarlos a los ingresos reportados. Lo anterior para que se me aplique la retención en la fuente del artículo 383 del Estatuto Tributario. Si esta nota o declaración no se olvida o se omite, entonces se le aplicarán las tarifas tradicionales de retención en la fuente, artículo 392. Bueno, y como dicen los que saben mucho, esto se aprende practicando. Entonces voy a leer el enunciado del siguiente ejercicio. Acá en la parte de arriba, bueno, la letra está un poco pequeña. La empresa XYZ debe a Pablo Mármol, declarante de renta, por servicio de mano de obra de pintura, rezanes y nuevas instalaciones eléctricas en el local de la fábrica, el valor de 9 millones de pesos. Esa es su cuenta de cobro, y vamos a suponer de que la presentó bien diligenciada con la nota que ya hablé anteriormente. Ahora tenemos un valor inicial de la cuenta de cobro por 9 millones de pesos, la cual hay que depurarla y restarle ciertas deducciones permitidas por ley, como los ingresos no constitutivos de renta, deducciones y otras rentas exentas. Empezamos con los ingresos no constitutivos de renta. ¿Cuáles son estos? Generalmente son lo que tiene que ver con la seguridad social, salud, pensión, fondo de solidaridad y ARL. Recordemos que no es un asalariado. Recordemos que para estas personas naturales sin vínculo laboral, la base para la seguridad social es el 40% del ingreso. Es decir, sobre los 9 millones de pesos aplicamos el 40% y luego la tarifa en salud, pensión y ARL. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: 9 millones de pesos por el 40%, y luego por la tarifa de salud del 12,5%, es decir,
no es el 4% como en el caso de los asalariados. Hacemos lo mismo con la pensión. 9 millones de pesos por el 40% por 40% y finalmente por la tarifa del 16%, tampoco es el 4%. Y finalmente repetimos para la deducción de ARL. Y vamos paso a paso. En este caso no corresponde hacerle la deducción del Fondo de Solidaridad del 1% para personas que ganen más de 4 salarios mínimos, porque el 40% de 9 millones de pesos son 3.600.000, está por debajo de los 4 salarios mínimos. Entonces no procede a hacer la deducción de fondos de solidaridad. Ahora totalizamos los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional. Allí lo tenemos, 1.063.000. Ya hemos hecho la primera parte, ingresos no constitutivos de renta. Vámonos para la segunda, deducciones procedentes, dependientes, el 10% de el ingreso total de 9 millones de pesos, según el artículo 387 del Estatuto Tributario, y tiene un límite de 32 VTs mensuales. Vamos a ver si la supera. Tenemos entonces acá 9 millones de pesos por el 10%, negativos. Estamos trabajando con signo negativo por el 10%. Otras deducciones procedentes que les puedo comentar, que hacen parte del artículo 387, también serían la medicina prepagada y los intereses de vivienda, pero en este caso solamente vamos a tomar una sola, la deducción por dependientes. Continuamos con el punto número 3, la renta exenta del 25%. Pero primero a los 9 millones de pesos iniciales restamos el punto 1 y el punto 2 y obtenemos 7.036.000. Esto nos servirá de base para aplicarle el 25% de renta exenta. Como lo ven acá, 9 millones de pesos, restamos 1.063.000 y restamos 900.000, tenemos 7.036.000. Luego entonces, para la renta exenta, siendo negativo, a este subtotal aplicamos el 25% permitido. Y allí tenemos la renta exenta, luego de depurar su base, de 1.759.000 pesos. Esta renta exenta tiene un límite anual de 790 VTs, es decir que mensualmente es 65,8 VTs, lo que traduce en pesos en 3.098.000 pesos, que es un valor, ya la hallamos, el 25% de 1.759.000 está por debajo del límite de 3.098.000, entonces perfectamente la podemos restar. También quería decirles que dentro de las rentas cesantes se encuentran también las cesantías e intereses a las cesantías, pero en este caso este trabajador no gana cesantías porque es un trabajador sin vínculo laboral. Bueno, entonces ya en el renglón siguiente, la parte de abajo, vamos a sumar todas las rentas exentas y deducciones imputables, es decir, los puntos 1, 2 y 3, esos 3 subtotales tenemos allí, y esto nos da 3.722.688, la suma de lo que está con fondo amarillo, 1.063.000, 900.000 y 1.759.000, nos da este total de rentas exentas y deducciones imputables. Ahora falta compararlas con el límite, a ver si es permitido tomarnos todo este valor de 3.722.000. Atención a este concepto, total rentas exentas y deducciones imputables. Resulta que tiene dos límites según la normatividad contable. El primer límite es de un 40%. ¿Un 40% de qué? De a los
ingresos brutos le restamos los ingresos no constitutivos de renta. 9 millones de pesos le restamos 1.063.000 y a esta base le sacamos el 40%, como ven acá, y nos da un total de 3.174.566. Y el otro límite que también opera para este concepto o subtotal es el de las, aquí lo pueden ver en la parte de arriba, 1.340 VTs anuales. Entonces tomamos las 1.340 VTs y la dividimos entre 12 y multiplicamos por el valor de la VT de 47.065, acá como lo ven, para un total de 5.255.592. Listo, hallamos los dos límites, los que les estoy mostrando en este momento, y lo comparamos con el resultado obtenido con este concepto, con este renglón, llamémoslo así. Vemos que este de 5.255.000 no nos preocupa, pero en cambio el del límite del 40%, 3.174.000, sí está por debajo del total que obtuvimos. Entonces, ¿qué pasa acá? El siguiente paso es, a los 9 millones de pesos de ingresos brutos le restamos el total de rentas, exentas y deducciones, pero como 3.722.000 supera el 3.174.000, entonces solamente vamos a restar 3.174.566 a los 9 millones de pesos. Y esto nos da lo que dice acá en la parte más abajo. Acá lo pueden ver en la calculadora: 9 millones de pesos menos 3.174.566 para un total de 5.825.434, que es el mismo que tenemos acá. Y así encontramos o hallamos el renglón que se llama renta líquida gravable para llevar a la tabla 5.825.000. Luego de depurar los ingresos brutos de 9 millones de pesos y hacerle estas deducciones de ingresos no constitutivos de renta, deducciones y renta exenta, pues encontramos la renta líquida gravable, y esta es la que vamos a llevar a la tabla que están viendo acá, un poco más abajo. Ya vamos terminando y vamos a hallar el valor del impuesto a pagar. Bueno, agrandamos un poco la pantalla para mostrar la tabla. Automáticamente, como este es un liquidador, pues tenemos el impuesto de 257.000 pesos. ¿De dónde salió? Tenemos los 5.825.000, lo dividimos entre el valor de la VT del año 2024, 47.065, para un total en VTs de 123,77 VTs. Los 5.800.000 equivalen a 123,77 VTs, y entonces este valor en VTs lo buscamos en esta tabla del artículo 383, artículo 383, Estatuto Tributario. Esta es la tabla y nos ubicamos en este caso en este rango de entre 95 y 150 VTs, acá donde corresponde. Y como sale, según esta instrucción dice que hay que restarle 95 VTs. 123,77 menos 95 VTs es igual a 28,77 VTs. Lo multiplicamos por el valor de la VT, 47.065, y además lo multiplicamos por el 19%, y esto nos da un total de 257.000 pesos. Así es como es la mecánica de esta tabla. Bueno, y ya queda por último, voy a hacer un pequeño y rápido resumen de cómo fueron algunos de los cálculos, cómo los encontramos, y así ya terminamos este video.
En este caso diría yo que es un impuesto pequeño para 9 millones de pesos por un servicio prestado. La tarifa que tal vez le correspondía era del 4%, o sea 360.000, y solo va a pagar 257.000. Es una pequeña deducción, pensaría yo, para estos 9 millones de pesos. Reducimos acá y para que se pueda apreciar mejor el ejercicio. Rápido resumen de todos los cálculos efectuados en este taller. Tenemos el subtotal 1, que es ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿Cómo lo hallamos? A los 9 millones de pesos de ingreso bruto le sacamos el 40% porque él es un trabajador independiente o de renta no laboral. A los 3.600 le aplicamos cada uno de los porcentajes por salud, pensión y ARL, lo sumamos y obtenemos el subtotal 1 de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, 1.063.584. Luego, para la deducción por el dependiente, el hijo menor de edad, a los mismos 9 millones de pesos de ingreso bruto aplicamos el 10% para el subtotal 2 de 900.000 pesos. Luego vamos a hallar el 25% de renta exenta. ¿Cómo se halla? A los ingresos brutos de 9 millones de pesos le restamos los ingresos no constitutivos de renta, le restamos los 900.000 pesos del dependiente, obtenemos un subtotal base de 7.036.416, le aplicamos el 25% y obtenemos el subtotal 3 de 1.759.104 pesos. Llevamos ya los 3. Ahora continuamos. Ahora el total de rentas exentas y deducciones lo hallamos simplemente sumando 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 para 3.722.688. Continuamos y luego debemos hallar el límite a este 3.722.000, el límite del 40%, que nos da 3.174.566. ¿Cómo hallamos estos 3.174.000? A los 9 millones de pesos le restamos los ingresos no constitutivos de renta, solamente hacemos una resta, obtenemos 7.936.000 y le aplicamos el 40%, y así sale este valor. Ahora, entonces, simplemente tomamos los mismos 9 millones de pesos de ingreso bruto y le restamos el total de rentas exentas y deducciones permitidas, que son estas de 3.174.000 pesos, y no son estas no se aplican, porque esta rompe el límite, excede el límite. Entonces, esta resta de los 9 millones nos da un resultado de 5.825.434, que es la base gravable para llevarla a la tabla. En la tabla entonces tenemos cómo se halla el valor del impuesto de 257.000 pesos. 5.800.000 lo dividimos entre el valor de cada VT del año 2024, 47.065 pesos, para un total de 123,77 VTs. 123,77 VTs menos 95 VTs, porque así lo dice la instrucción, nos da 28,77 VTs, lo multiplicamos por 19%, esto es igual a 5,466 VTs por el valor de la VT, 47.065 pesos, y esto nos da el impuesto a pagar de 257.000 pesos.